Bueno, bienvenidos chicos de tercero de producción o tercero bachillerato al proyecto número 2 llamado Alimentación Saludable. Estamos en la semana 2 con la materia de biología en la unidad educativa Manuel de J. Calle. El tema de hoy son los isótopos del carbono. Esto viene de los bioelementos. Ya los bioelementos están formados también por isótopos que son más pequeños. Les saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Monzumbay. Bueno, empezamos. Isótopos del carbono. ¿Qué es un isótopo? Se denomina isótopo a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una capacidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en número másico. Los átomos que son isótopos entre sí tienen una idéntica cantidad de protones del núcleo. Déjenme ver, déjenme compartir de nuevo porque no le activé el sonido para los videos. Ya eso no hay problema, ya aquí está, ya le resolví. Vamos a entrar al video. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar qué es un isótopo. Antes de empezar me gustaría aclarar que un isótopo no tiene por qué ser algo radiactivo. Es un mito urbano bastante propagado el hecho de que un isótopo es algo contaminante, es algo malicioso, es algo perjudicial, ¿no? No tiene por qué ser así. De hecho, hay muchos isótopos que se utilizan en medicina, como isótopos de yodo, isótopos de radio o isótopos de carbono 14 que se utilizan para datar sustancias que no se sabe de cuándo han provenido, por ejemplo, fósiles o restos arqueológicos. O sea que no todos los isótopos tienen por qué emitir radiaciones, ni por qué ser radiactivos, ni por qué ser malos, porque muchos se utilizan con fines buenos. Y bueno, es más, o sea, nosotros mismos estamos formados por un cierto porcentaje de isótopos. O sea que, bueno, habiendo roto un poco el mito de que los isótopos son todos malos, vamos a daros la definición clásica de isótopo. Un isótopo es un elemento que tiene el mismo número atómico pero diferente número másico que otro. Y vale, os habréis quedado igual probablemente. Pues muy bien, para eso estoy yo aquí, para explicarlo. Lo primero que he dicho en esta descripción es que es un elemento, ¿no? Así que vamos a describir qué es un elemento. Como muchos ya sabréis, la tabla periódica tiene un montón de elementos, todos ellos ordenados según unas propiedades y todos ellos con sus átomos correspondientes. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué hace que un átomo sea de un elemento o de otro? Es decir, si nosotros tenemos un átomo, si nos encontráramos un átomo en el universo, ¿cómo podríamos saber a qué elemento corresponde? ¿Cuál es la característica indicativa? Pues muy bien, como muchos ya sabéis, un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. Y los neutrones y los protones se encuentran en un núcleo, mientras que los electrones están rondando por los alrededores, ¿no? Pues muy bien, es en el núcleo donde está la información de a qué elemento de la tabla se corresponde. Pues muy bien, como ya sabéis, en la tabla periódica están ordenados por número atómico del 1 al 100 y pico, ¿no? Que cada vez son más, pero bueno, están ordenados por número atómico. Y el número atómico es el número de protones. ¿Qué quiere decir? Que si un elemento tiene X número de protones, va a corresponder siempre al mismo átomo. Es decir, imaginaos que tuviéramos carbono. El carbono tiene 6 protones. Si nosotros fuéramos capaces de introducirle un protón más, ya dejaría de ser carbono y pasaría a ser el siguiente, con 7 protones, que es el nitrógeno. Si le añadiéramos un protón más, ya dejaría de ser nitrógeno y pasaría a ser oxígeno. Y así consecutivamente.
O sea que el sello, el DNI, el identificador de un elemento es el número de protones que tiene el átomo correspondiente. Muy bien, pues sabiendo ya que es un elemento, vamos a explicar ya de una vez por todas qué narices es un isótopo, que para eso hemos venido. Vamos a tirar un pelín de pizarra, pero no os asustéis, ¿vale? Que lo que vamos a hacer no es nada difícil. Imaginaos pues que tenemos el carbono, ¿vale? El carbono, como hemos dicho hace un momento, tiene 6 protones. Y el carbono siempre va a tener 6 protones. Ahora, en el núcleo también tenemos neutrones. Tenemos protones y neutrones en un núcleo. Pues bien, el carbono tiene la posibilidad de tener 6 neutrones, 7 neutrones u 8 neutrones. Si tuviera 6 neutrones, tendríamos 6 protones más 6 neutrones, tendríamos 6 más 6, 12, tendríamos carbono 12, ¿vale? Si tuviéramos 7 neutrones, tendríamos 6 más 7, 13, por lo tanto, carbono 13. Y si tuviéramos 8 neutrones, carbono 14. De esta manera hemos conseguido que un mismo elemento con 6 protones tenga distintos isótopos. Lo que quiere decir que aquí tenemos 3 isótopos del carbono, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto coincide con la definición que os he dado al principio de un isótopo? Pues sí, evidentemente. Un isótopo, como os he dicho al principio, es un elemento con el mismo número atómico y distinto número másico. Pues como veis, aquí en los 3 casos tenemos el mismo elemento, el carbono, porque tenemos 6 protones, tenemos el mismo número atómico, porque tenemos de nuevo 6 protones en cada uno de ellos, y tenemos distinto número másico, puesto que aquí tenemos 12, aquí tenemos 13 y aquí tenemos 14. Ese numerito es el número másico y como veis en cada uno de ellos es distinto. Y de isótopos pues tenemos cientos en la naturaleza. De hecho, de los 90 elementos que salen naturalmente en la naturaleza, un 75% de ellos tienen isótopos, mientras que los otros no. Un claro ejemplo es el hidrógeno, que lo podemos encontrar de estas 3 maneras: hidrógeno 1, hidrógeno 2 o hidrógeno 3. En este caso sería un protón a secas, en este caso tendríamos un protón y un neutrón, aquí tendríamos un protón y 2 neutrones. Y al igual que este, pues también tenemos otros elementos que pueden tener isótopos como el uranio, el potasio, el yodo, el calcio. O sea, es bastante frecuente que un átomo tenga isótopos. Ahora bien, ¿por qué digo que nosotros mismos estamos formados por isótopos? Pues bien, paraos a pensar un poquito, y es que nuestro cuerpo está formado por agua en su gran mayoría, y de hecho el hidrógeno, que es parte del agua, ya tiene 3 isótopos que están en la naturaleza. Y el oxígeno también tiene 2 isótopos, el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Y el carbono, que es parte fundamental de la materia orgánica, tiene 3 isótopos también. O sea que dentro de nuestro cuerpo tenemos la presencia de ciertos isótopos. Si bien es verdad que el porcentaje es bastante pequeño. Por ejemplo, tendríamos a lo mejor un 99,9% de hidrógeno normal en el cuerpo y un 0,0001% de tritio. Pero tenemos un 0,001% de tritio. Los porcentajes ahora mismo no me los sé de memoria, es algo arbitrario, pero sí que es verdad que es bastante poco, ¿vale? Y en el caso del carbono, 3/4 de lo mismo. De carbono 12 es la gran mayoría, a lo mejor un 99%, y un 0,13% de carbono 14. También son valores arbitrarios, me los estoy inventando un poco, pero sí que es verdad que es poco, pero los tenemos. Así que bueno, alumnos, yo espero que os haya quedado un poquito más claro qué es un isótopo. Espero haber roto un poco el mito de que todos son radiactivos, de que todos son malos. Y nada, espero que ahora entendáis un poquito más qué es, cuál es la diferencia entre un isótopo y un elemento normal y corriente. Y nada, pues que nos vemos en otro vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Bien, espero hayan entendido, ¿sí? Lo que varía ahí, ¿qué era? Lo que siempre se mantiene estable son los protones, ¿sí? Y lo que varía son los neutrones, ¿ya? ¿Por qué saben que es un carbono 14? Porque le miden el número de protones y son 6. Y en la tabla periódica el número másico, el que tiene 6,
equivale al carbono, ¿sí? Vamos siguiendo. Aquí está, miren. Carbono 12, 13, 14, ¿ya? Tiene el carbono 12, tiene 6 protones y 6 neutrones. Lo que siempre se mantiene estable son los protones. Esto de aquí, 6 protones y 6 neutrones. Y si se le añade ya uno más, va a tener 13. Por decir aquí, bueno, aquí está, lo pone acá al revés. Aquí son los protones y acá los neutrones. ¿Cuántos neutrones hay aquí? 7 neutrones. ¿Sí? Pero lo que le da la característica al carbono en su número másico, que es 6, son los protones. 6 aquí, 6 acá, 6 acá. Y 8 neutrones, 8 más 6, 14. ¿Sí? Ese es el número de átomos que tiene, o de neutrones que tiene el carbono. ¿Sí? Bien. El carbono es el elemento simbólico Ci, su número atómico es 6. 6, ¿por qué? Porque tiene 6 acá en su estructura elíptica, tiene 6 electrones, ¿sí? 6 electrones aquí, miren, 2, 3, 6, ¿ya? Esto significa que un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo y para neutralizar dicha carga, utilizamos 6 electrones en su capa electrónica con una estructura, ya este otro tipo de estructura, ¿sí? Bien. Espero hayan entendido hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí entendieron esta parte? Señorita Belis. María. Pisa. Vázquez. ¿Ya? Dígame. Sí, está entendido hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, sí está entendido. Ya, bien. Vamos para acá. Los isótopos del carbono, cuando el núcleo tiene 6 neutrones, tenemos un isótopo, el isótopo 12 o del carbono 12, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y el isótopo del carbono más abundante, que es el 98.93, lo que él decía, el 99, no sé cuánto, ¿sí? Y sobre el cual se define el mol o la molécula, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en un kilo o 0,12 kilogramos de carbono. Cuando el núcleo contiene 7 neutrones, ya el átomo, tenemos un isótopo 13. Verán que lo que se mantiene son los protones, ya, y lo que varía son los neutrones. ¿De dónde saldrán o de dónde aumentarán esos neutrones? A ver, hago la pregunta. ¿De dónde cogerá o absorberá esos neutrones el carbono? Vendrá Papá Noel y le da. Es de la alimentación diaria de los vegetales o de los animales. Y los vegetales absorben nutrientes y en esos nutrientes absorbe agua, y ese elemento del agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Ya en cualquiera de ellos siempre hay un elemento o un pequeño electrón, ¿no es cierto?, que se elimina ya y lo absorbe ¿cuál? El carbono, ¿no es cierto?, cogiéndose un neutrón, ¿ya? ¿Sí? ¿De cuáles? Ya les dije, puede ser del hidrógeno, del oxígeno, ¿ya? Tenemos el isótopo 13, aunque el carbono 13 es un isótopo del carbono menos abundante que el carbono 12. Miren que en el carbono 12 dicen que hay el 1.01%, pero es a nivel global. También es estable físicamente. Ya vimos esto, vamos ahora acá. Este es el carbono 12, un átomo de carbono normal, y tiene 6 protones y 6 neutrones. Y cuando hay un carbono 13, significa que siguen los protones, en los protones nada que ver, ¿sí? Lo que aumenta son los neutrones
Aquí aumenta uno más, sería el carbono 13. ¿Ah? ¿Cuántos tipos de isótopos existen? Bueno, existen 3 tipos diferentes de isótopos que a continuación se mencionan. Isótopos naturales. Tenemos aquí, estos son los que podemos encontrar de forma libre dentro de la naturaleza. Por ejemplo, podemos mencionar el hidrógeno, que tiene 3 isótopos naturales. Eso es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Sí, la plantita, el ser humano, todos los días nosotros tomamos agua. Agua de diferentes maneras. Uno tomarán agüita helada, otra agua hervida. Hay algunos que no les gusta el agua, no me gusta el agua, sino yo tomo Gatorade. Otro que le gusta naranja, mandarina, y todos esos elementos contienen agua o hidrógeno, ¿no es cierto? Sí. Y dice aquí, puedes mencionar el hidrógeno, que contiene 3 isótopos naturales: el protio, el deuterio y el tritio. ¿Ya? Bien. Los isótopos naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos naturales: el protio, el deuterio y el tritio. El tritio es muy usado en trabajos de tipo nuclear, es un elemento esencial en la bomba de hidrógeno. Bueno, ya esto es algo más grande, ¿sí? Lo utilizan para destruir, ¿sí? Con el hidrógeno. Tenemos aquí isótopos artificiales. Son los que han sido creados en laboratorios nucleares por medio de bombardeo de partículas subatómicas. Tenemos isótopos radioactivos, son átomos de un elemento que han sufrido modificaciones haciendo que su núcleo tenga más neutrones que de lo que normalmente tiene su elemento de forma original. Ya verán que se meten solo con los neutrones, con los protones no se meten. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? ¿Sí? Ejemplos de isótopos: el carbono 12 y el 14 son ambos isótopos de carbono, uno con 6 neutrones y uno con 8 neutrones, ambos con 6 protones. ¿Ya? ¿Por qué se meterán o por qué modificarán los neutrones y no los protones? Verán que los electrones, ya les explico, déjenme salir de aquí. Ya, por acá estaba la figura déjenme ver. Aquí está, ¿sí? Estos que están aquí, los electrones, ¿no es cierto? Sí, tienen todos los átomos, ¿sí? Están dando vueltas, unas vueltas, bueno, fantásticas. Son eléctricamente negativos, ¿sí? ¿Ya? Y estos de acá, tanto los protones como los neutrones, sí, los protones y los neutrones, uno tiene carga positiva y otro tiene carga negativa, ¿ya? Tiene carga positiva y negativa, en 6 y 6 se estabilizan, no, nadie absorbe ni nadie da. O sea, nadie cede, ninguno de los dos elementos cede, ¿ya? Pero para desestabilizarlo a través del laboratorio, ¿qué hacen? Bombardean ¿a quiénes era que bombardeaban? A los protones, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Bombardeaban para que ellos aumenten aquí uno más, o aumenten uno más, sí. Eso significa que si aumenta uno más la carga eléctrica negativa, ¿sí? Se transforma en positiva y puede atraer a otros elementos. El carbono, por eso que usted observa, ve y se da cuenta que el carbono está en todas partes, ¿sí? Por esa carga, esa sobrecarga que él solito se da, ¿ya? Y le da esa facilidad para combinarse o para estar en todos lados. El carbono, sí, porque tiene carga negativa, eléctricamente negativa, ¿no es cierto? Sí. Y si es negativo, en la carga eléctrica, ¿qué hace? Él busca otros elementos, otros átomos para absorberlo, ¿sí? Unirse, ¿ya? Y por eso que científicamente a niveles de laboratorio se meten con los protones, ¿sí? Bien. Ya estamos con ya habíamos hecho de aquí.
Déjeme por acá. Ejemplo de isótopo, el carbono 12 y 14 son ambos isótopos con uno con 6 neutrones y otro con 8 neutrones, ambos con 6 protones. Ya el carbono 12 es un isótopo estable, mientras que el carbono 14 es un isótopo reactivo, también conocido como el radioisótopo. También tenemos otro, el uranio, el 235 y el uranio 238 ocurren naturalmente en la corteza terrestre. Ambos tienen largas vidas medias. El uranio 234 se forma como un producto de descomposición. Bien, ¿cuál es la tarea para esta semana? Establece la diferencia y similitudes entre los diferentes tipos de isótopos del carbono. ¿Ya? Y me envías a mi correo, ya sabes, con los dibujitos de esto de aquí, de los isótopos, ¿ya? Bien. Bueno, antes de salir o abandonar la reunión, ¿alguna pregunta? ¿O la hago yo? Otra cosa, verán que estos isótopos, especialmente el carbono 14, ¿por qué le preparé esta clase? Porque en base al carbono 14 se hace la datación de los elementos o también se llaman bioelementos. Y los bioelementos están en todos lados, en todos los materiales, ¿no es cierto?, que vimos en la clase anterior. Sí, y vale que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que gracias a la naturaleza muy sabia que hace que el carbono se combine con los demás elementos para formar estructuras, formar uniones en la naturaleza a base de carbono, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No hay, déjeme ver quién está aquí para preguntarle qué están. Creo que están durmiendo. A ver, niña Beli, rapidito, con usted nos vamos. Enciende su micrófono, señorita Belis. Pisa, María y Vázquez. Bueno, ya que no me contesten, me envían los deberes a mi correo. Sí, estamos viéndonos pronto, ya mismo en la otra clase. Se me cuidan, chao.